Muy bien, niños. Vamos hoy día a hacer una nueva clase. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, el tema es comprender contenidos implícitos. Estamos en lengua y literatura. Entonces, ustedes no se olviden que cualquier duda que tengan pueden ir retrocediendo el video, viéndolo despacito hasta que entiendan. Entonces, antes nosotros tenemos que ver qué es un contenido. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, contenido es algo simple, es toda la información que se habla o que se encuentra en un texto de un tema que estamos estudiando o leyendo, ¿no es cierto? Es todo lo que nosotros podamos leer dentro del texto. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí que es una adivinanza. Entonces, si nosotros hablamos de adivinanza, en el texto vamos a encontrar algo relacionado con este tema. No vamos a encontrar acerca de ciencias, no vamos a encontrar qué es el sistema solar, qué son los animales, nada. Vamos a encontrar en el contenido algo de la adivinanza. Como ustedes ven aquí dice, son varias palabras u oraciones en las que se describe un objeto de manera misteriosa, dando pistas. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, esto es el contenido habla acerca del tema que nosotros estamos tratando. Ahora, vamos a entrar un poquito en qué es un contenido implícito. Antes de eso, nosotros tenemos que saber otra clase de contenido, que es el explícito. Pero, ¿qué significa esta palabrita explícito? Entonces, es la información que se ve o está escrita en el texto. ¿Se dan cuenta? Es lo que nosotros podamos ver. Por ejemplo, aquí tenemos algo que dice es uno de los electrodomésticos más usados en la mayoría de hogares en el mundo. Nos sirve para guardar alimentos de forma ordenada. Sí, perdón, se me ha ido la ordenada. Y en la parte de arriba por lo general sirve para congelar los alimentos, ¿no es cierto? Si yo les hiciera una pregunta, yo les dijera, ¿para qué nos dice que sirve este electrodoméstico? Ustedes van a decir, bueno, me sirve para guardar alimentos de forma ordenada o para congelar y conservar en mejor estado por aún más tiempo los alimentos. Entonces, como ustedes notan, la información está aquí escrita. Nosotros podemos encontrar aquí mismo en la oración, en la información. ¿Se acuerdan cuando yo les mandaba las preguntas de estudios sociales? ¿No es cierto? Yo les ponía simplemente que ustedes busquen la información dentro del párrafo, párrafo uno, párrafo 2. Entonces ustedes tenían que encontrar dentro del mismo párrafo. Entonces eso es el contenido explícito. Pero ¿qué pasa cuando es un contenido implícito? Profe, y ahora, ¿qué es esto del contenido implícito? Bueno, en ese caso, la información que no está escrita en el texto, que no se ve, pero que se entiende. Ya vamos a entender un poquito más con un ejemplo. Pero para encontrar esta información nosotros debemos en ocasiones volver a leer el texto, razonar un poquito y después buscar la mejor opción para esa pregunta. Entonces, vamos a entender mejor con un ejemplo. Pero no se olviden, la información no está en el texto, pero se entiende que está ahí. ¿Cómo es esto? Ahí vemos un ejemplo. Si nosotros volvemos al ejemplo anterior, aquí tenemos una pregunta. ¿De qué electrodoméstico, perdón, está hablando el texto? Entonces, ustedes tienen que leer. Bueno, dice que es un electrodoméstico que nos sirve para guardar alimentos, para congelar alimentos. Entonces, nosotros volvemos acá y vemos en las opciones. ¿La radio nos sirve para guardar alimentos? No. Pensemos un poquito. Vamos a ver, ustedes aquí pueden pausar un rato el video y ver aquí las opciones, ¿no es cierto? Dice la radio, la cocina, la refrigeradora y la televisión. Entonces ustedes primero hagan como yo hice el análisis, lean un poquito la información. Una vez que ustedes ya leyeron, se van a dar cuenta que la cocina no nos sirve para guardar alimentos, tampoco la televisión. Entonces,
Si vieron, en el texto no dice en ningún momento que es la refrigeradora, pero nosotros leyendo podemos entender que es la refrigeradora, porque ahí nos decía que sirve para guardar alimentos, para congelar alimentos, para que se encuentren en mejor estado. Entonces, eso es un contenido implícito. Ustedes no encuentran ahí la palabra, por ejemplo, en el caso que nosotros teníamos, no encontraron la palabra la refrigeradora. Sin embargo, ustedes leyendo la información, como decía aquí, razonando un poquito, se dieron cuenta que era la refrigeradora, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a leer este ejemplo. Dice, la abuelita de Martita le pidió que por favor barriera su cuarto hasta que ella cocinara el almuerzo. Cuando su abuelita subió al cuarto, Martita estaba con la escoba, pero su abuelita observó muñecas en el suelo y el cuarto estaba desordenado. Entonces no se olviden lo que nosotros estábamos analizando. Para el contenido implícito, nosotros, la información no está escrita en el texto, pero debemos a veces volver a leer el texto, razonar un poquito y buscar la mejor opción. Entonces, vamos a ver en este caso. Ahí dice, vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cómo cree que reaccionó la abuelita de Martita? Nosotros nos ponemos a pensar, bueno, eh, ¿se pondría contenta? No, es difícil, ¿no es cierto? Que se haya puesto contenta. ¿La felicitó? Entonces nosotros pensamos, si ella hizo, si no hizo las cosas, ¿usted cree que la felicitó? No, no es cierto. Entonces, nosotros vemos que se enojó con Martita. Pese a que en el texto no dice que se enojó con Martita, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que ella se va a enojar porque no se va a poner feliz ni se va a poner contenta. No le va a felicitar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso es nosotros encontramos leyendo en el texto. Sabemos que Martita no hizo eh, sus, sus cosas, entonces por eso se enojó. Vamos a leer una segunda pregunta. Dice, ¿qué estaba haciendo Martita durante el tiempo que su abuelita le pidió que ordenara su cuarto? Si ustedes pueden leer, aquí hay una partecita en la que nosotros podemos saber qué estaba haciendo Martita. Vamos a leer desde la parte de aquí. Dice, Martita estaba con la escoba, pero su abuelita observó muñecas en el suelo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué más nos puede decir qué estaba haciendo Martita. Dice, la abuelita de Martita le pidió que por favor barriera su cuarto, no nos dice nada que estuviera haciendo Martita, hasta que ella cocinara el almuerzo. Entonces se dan cuenta, solo en esta opción donde dice que observa muñecas, nosotros podemos saber, pese a que no diga en el texto, nosotros sabemos que ella estaría durmiendo. No, no nos dice nada que estaría durmiendo, ¿no es cierto? No, no dice que la encontró acostada o que ella estaba con cara de dormida, ¿no es cierto? No. Escuchaba música, no vemos nada que dice que a lo mejor ella estaba, escuchaba música, sino no, nosotros vemos que ella estaba jugando con sus muñecas. Entonces, la opción correcta será la B. Ella estaba jugando con sus muñecas. Vamos a ver un tercer ejemplo. Vamos a ver algo que está pasando en la actualidad. Leamos el ejemplo. Dice, el coronavirus es una enfermedad que se contagia, de una persona enferma a una sana y por lo general el virus está en las cosas que una persona enferma tocó. Por ejemplo, las manos, una llave, una puerta, un celular. Una de las maneras de evitar el contagio del coronavirus es lavarnos las manos y evitar salir a la calle. Entonces, no se olvide, en el caso del contenido implícito, nosotros tenemos que observar y leer muy bien dónde está la información que nosotros necesitamos. Entonces nosotros, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces busquemos acerca la partecita del tema que estamos buscando. Por ejemplo, dice, vamos a leer la pregunta, ¿por qué lavarse las manos evita el contagio de esta enfermedad? Entonces nosotros tenemos que buscar aquí, ¿por qué lavarse las manos evita el contagio? Entonces nosotros buscamos aquí, ¿en qué partecita está?
de las manos. Dice, busquemos aquí algo de las manos. Dice que se contagia de una persona enferma, una sana, y por lo general el virus está en las cosas que una persona enferma tocó, por ejemplo, las manos. Si ven, aquí está. Entonces, en esta partecita que les estoy subrayando, nosotros podemos ver, podemos encontrar. Entonces dice que una persona, por lo general el virus está en las cosas que una persona enferma tocó. Entonces, si nosotros observamos esto, nosotros podemos llegar a la respuesta. ¿Cómo hacemos esto? Dice, porque si tocamos algo contaminado, al lavarnos las manos, el virus que estaba ahí muere. Si ven, esto no está en ningún lado de la lectura, pero sí podemos saber por lo que dice aquí. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nos dice? Que mediante el lavado de manos podemos evitar el contagio. No dice aquí en el texto, pero nosotros podemos saber mediante lo que observamos en la lectura. Vamos a ver, perdón, un segundo caso. Dice, ¿por qué es importante que nos lavemos bien en todas las partes de la mano? Entonces, nosotros asimismo podemos llegar a la conclusión. Miren, aquí la respuesta dice, porque si no somos cuidadosos al lavarnos las manos, podría quedar una parte de la mano en donde viva el virus. Entonces, si se dan cuenta, aquí no dice nada de eso, pero nosotros pensando un poquito, como yo les decía, razonando un poquito, podemos llegar a esa conclusión, podemos saber esto de aquí, pero eso sí, por eso les decía, leamos bien la información y después nosotros podemos saber el contenido implícito, lo que nosotros no podemos ver, pero está ahí en el texto. Ahora, algo también en lo que entra aquí en los contenidos implícitos es las preguntas de opinión. Aquí les doy, como dice en el texto, consejos para responderlas. Dice, tenemos que explicar las razones. ¿Qué son primero? Se me olvidaba. ¿Qué son las preguntas de opinión? Es cuando nosotros, por ejemplo, les dicen, ¿qué opina acerca de un tema? ¿Qué opina usted de esto? ¿No es cierto? Siempre vienen acompañadas de esta palabrita que dice, ¿qué opina usted? Entonces, siempre nosotros los consejos que tenemos que tener en cuenta es que debemos explicar razones. ¿Qué es esto, profe, de las razones? Es, por ejemplo, cuando nosotros debemos de decir por qué de las cosas. No basta con decir, como les pongo acá, no basta con decir, utilizar palabras de una sola sílaba, sí o no, o frases cortas, porque sí, porque no. No, nosotros debemos de explicar las razones, nuestras ideas y pensar en la situación en la que nos pide. Por ejemplo, si nos dice, como en el ejemplo anterior, ¿cree usted que el coronavirus es algo malo? Vamos a evitar esto de las palabras cortas. No, no vamos a decir, ¿usted cree que el coronavirus es malo? Sí. ¿O usted cree que el coronavirus se debe evitar? Sí, porque es muy malo. No, eso no. Debemos de explicar, como dice aquí, razones, nuestras ideas, pensar en la situación que nos pide. Razonar es igual a pensar. Entonces debemos de pensar por qué el coronavirus es malo. Pero bueno, me salté aquí, tenemos un ejemplo. Tenemos aquí la pregunta, ¿crees que la abuelita de Matita tenía razón para enojarse? La forma incorrecta sería decir, sí, tenía razón. No estamos diciendo una opinión, no estamos diciendo lo que pensamos de esto. Algo correcto podría ser tal vez, sí tenía la razón, y aquí observen ustedes las razones, porque de seguro le dio tiempo, le pidió de favor, y en vez de obedecer se puso a jugar con sus muñecas y no le importó la orden de su abuelita. ¿Sí ven? Yo he sacado toda esta información no de un super pensamiento, no, sino tan solo de la misma información, si vieron, así como estábamos viendo del contenido implícito, de lo que no se puede ver, saqué esta información. ¿No es cierto? Sí, sí tenía razón, porque de seguro le dio tiempo. Entonces, si ven, ustedes pueden leer en esta respuesta que es ya una opinión, que yo digo lo que siento
acerca de ese tema. Pero no solo me limito a decir, sí, tenía razón, sino digo las razones. ¿Se dieron cuenta? Explico lo que yo pienso, por qué estaba mal. En este caso, por qué tenía razón de enojarse su abuelita. ¿Sí vieron? Entonces yo explico la razón. Tenemos finalmente un último ejemplo. Dice, a ver, déjenme ver. Se me ha ido la pregunta. Allá, dice, ¿qué lección? No sé por qué no está aquí. Dice, ¿qué lección? Les voy a poner la pregunta. Dice, ¿qué lección nos deja la historia de Martita? Podría ser, o sea, esto, el incorrecto no está tan mal, que debemos ser ordenados, pero nosotros en las preguntas de opinión tenemos que decir lo que pensamos, eso no se olvide. Esto en sí no está mal, pero debemos de decir lo que pensamos. Por ejemplo, aquí dice, yo le he puesto como incorrecto que dice que debemos ser ordenados, pero ¿por qué eso es una lección? ¿Por qué eso está bueno? ¿Por qué eso está mal? Eso debemos de poner. ¿Qué? ¿Por qué nosotros creemos que ser ordenado está bien o está mal? Entonces, observen aquí. Aquí dice que si alguien nos pide que cumplamos con una tarea, debemos primero cumplirla y luego poder hacer las cosas que nos gusten. Y si desobedecemos, no podemos esperar que nos pasen cosas buenas. ¿Se dan cuenta? Yo no solo puse que debemos ser ordenados, sino expliqué por qué es importante que seamos ordenados. ¿No es cierto? Porque, como dice aquí, si nosotros desobedecemos, no podemos esperar que nos pasen buenas, que las debemos de primero cumplir la tarea. Entonces, ustedes ahí pueden pensar un poquito más por qué es importante que cumplan con las tareas. Entonces, bien, cualquier cosa no se olviden, pueden escribirme a mi número y pedirles que les explique, pero si ustedes vuelven, eso es un consejo, yo ya he visto clases en línea y lo importante es que nosotros volvamos a la partecita que nos repetimos, damos clic en la opción, volvemos atrás, repetimos, repetimos y repetimos. Es mucho mejor así, porque ustedes avanzan según lo que entiendan y lo que no entiendan.